Hola y bienvenidos. Esto es Nova Podcast y es el momento perfecto para que se suscriban, nos dejen su like y muy importante para el canal son sus comentarios. Así podremos saber sus dudas y poder debatir un poco. Bueno, pues entremos de lleno, pues todo el mundo financiero con la respiración contenida, ¿no? Esperando la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed. Así es. Martes 28 y miércoles 29 de octubre de este 2025 la expectativa es alta. Y la gran pregunta es, ¿qué van a hacer con las tasas de interés? Hoy vamos a clavarnos en un análisis, uno bastante detallado que encontramos en un video de YouTube sobre finanzas. Examina justo eso, las expectativas, qué sectores podrían moverse y ojo, hasta empresas específicas que podrían estar en el radar. Suena bien. Nuestra tarea hoy, digamos, es descifrar qué anticipa el mercado, ¿eh? Según esta fuente, claro. ¿Cómo podrían reaccionar diferentes áreas de la economía? Y los riesgos, supongo. Siempre hay riesgos. Exacto. ¿Y qué banderas rojas hay que vigilar? Todo esto, pues basado en la info y el análisis de nuestra fuente. Un detalle curioso es que, bueno, según el video, usaron herramientas de inteligencia artificial. Sí, mencionan cuál. Sí, algo llamado Warren AI. Dicen que les ayudó a procesar datos y a generar conclusiones, ¿eh? Incluso las listas de acciones que vamos a comentar. Interesante. Pero bueno, antes de entrar a eso, quizá valga la pena recordar rapidísimo por qué esto de la Fed importa tanto, ¿no? Sí, por favor. Pues es que las tasas de interés son como el termostato de la economía, ¿sabes? Influyen directamente en cuánto cuesta pedir prestado. Para todos, ¿no? Empresas, personas. Exacto. Para la empresa que quiere invertir, para quien quiere comprar una casa, un coche. Y claro, también afecta cómo se valoran las acciones, los bonos. Marca el ritmo, digamos. Totalmente. Marca el pulso del crecimiento global. Por eso cada palabrita del FOMC, que es el comité que decide, se analiza con lupa. Ok, pues entremos de lleno entonces. ¿Qué encontró este análisis? La expectativa principal. Pues mira, según la fuente, el mercado ya casi lo da por hecho. Hablan de una probabilidad altísima del 97.8% ¡Wow! ¿97.8% de qué exactamente? de que la Fed anuncie un recorte, uno de 25 puntos básicos. Ok, ¿y eso dónde pondría la tasa objetivo? Más o menos. Pues posiblemente la situaría en un rango cercano al 3.75%. Vale. ¿Y esta seguridad del mercado? ¿De dónde viene? ¿Qué dice el análisis? Bueno, no es de la nada, ¿eh? El análisis que revisamos lo atribuye a varios factores que se han ido juntando. A ver. Primero, se habla de una debilidad que se percibe en el mercado laboral de Estados Unidos. Ajá. La fuente incluso, fíjate, cita comentarios que le atribuyen al gobernador Waller de la Fed, que habría dicho que la situación del empleo no es buena. Ah, caray. Eso es una señal fuerte si viene de adentro. Exacto. Sugiere que un recorte podría ser necesario para que no se deteriore más. El mercado escucha eso, claro. Entiendo. ¿Qué más? ¿Qué otros factores menciona la fuente? Otro de peso, las tensiones comerciales. El análisis recalca el riesgo que sigue ahí de que se intensifique la guerra de aranceles con China. Ese tema no se va. No. Y esa incertidumbre, tanto geopolítica como económica, pues normalmente presiona a la Fed para que, digamos, afloje un poco la política monetaria. Como para poner un colchoncito, ¿no? Por si las dudas. Ándale, algo así. Una postura más acomodaticia para contrarrestar posibles efectos negativos. Tiene sentido. Y había un tercer elemento clave. Sí, la inflación actual. El análisis argumenta que con la inflación rondando el 2.5%, Que no está tan lejos del objetivo del 2%, ¿verdad? exacto. Incluso si consideras el posible impacto de nuevos aranceles, dicen que la Fed tiene margen para bajar las tasas sin el riesgo inmediato de que se dispare la inflación. O sea, la lógica es que la tasa de interés actual está bastante por encima de la inflación. Esa es la lógica que presentan. Sí, que un recorte ayudaría a alinear un poco más esas cifras, apoyando la economía sin sobrecalentarla, al menos a corto plazo. Aquí es donde creo se pone realmente interesante, porque más allá del recorte, que parece que ya todos esperan. El análisis que estamos viendo le da muchísima importancia al mensaje, al tono, a lo que digan al anunciar la decisión. Totalmente. La pregunta clave no es solo si recortan, sino cómo lo dicen. El comunicado va a sonar optimista.
Van a insinuar que podría haber más recortes. Eso sería lo dovish, lo acomodaticio. Claro. O la otra cara de la moneda, o por el contrario, serán mucho más cautos. Podrían recortar, pero al mismo tiempo decir, ojo, la inflación sigue siendo un riesgo, no esperen más recortes pronto. Eso sería más hawkish o restrictivo, o neutral, quizá. Exacto. Y esa diferencia es crucial para cómo va a reaccionar el mercado. ¿Y qué anticipa la fuente sobre esa reacción? ¿Qué podríamos ver? A corto plazo, mira justo después del anuncio, pues lo típico. Volatilidad. Es normal mientras todos digieren la noticia y sobre todo el tono del comunicado. Ahora, si el mensaje se lee claramente como dovish, o sea, pro crecimiento, la fuente sugiere que podríamos ver un empujón, un impulso alcista en índices como el S&P 500, el Nasdaq. Principalmente tecnología y crecimiento. Sí, esos sectores que son muy sensibles al costo del dinero porque dependen mucho de financiarse para invertir, para expandirse. Serían los más beneficiados inicialmente. Tiene lógica, claro. Dinero más barato, pues más fácil invertir en innovación o crecer. Pero, ¿y si miramos un poquito más allá, mediano o largo plazo? Ahí la cosa se pone más matizada, según la fuente. Advierten que hay riesgo de una corrección en el mercado. Incluso si recortan. Sí, si el recorte, aunque se dé, decepcione un poco, o si el mensaje es ambiguo, si genera dudas sobre qué va a hacer la Fed después. O sea, si no calma los nervios del todo. Exacto. De hecho, fíjate, el análisis menciona una advertencia que circulaba de Morgan Stanley. Hablaban de una posible caída del 11% si las tensiones comerciales siguieran y la Fed no convencía. Uf, eso ya suena más serio. Un 11% es bastante. Y el escenario bueno, el positivo. También está claro, si la Fed no solo recorta, sino que logra comunicar bien que tiene un plan, que está lista para actuar si hace falta y que confía en la economía. Si proyecta confianza. Eso. Entonces, la fuente no descarta que las acciones puedan encontrar un nuevo impulso, incluso buscar nuevos máximos históricos. Todo depende de esa credibilidad, de la claridad del mensaje. Ok, entonces asumamos que se dé el recorte y que el mensaje es, digamos, razonablemente bueno. ¿Qué significa esto para diferentes partes de la economía? ¿Qué sectores ve el análisis como los más sensibles? El análisis sectorial que hace la fuente es bastante específico. La verdad, a corto plazo identifica varios ganadores potenciales claros y bajan las tasas. Por ejemplo, A la cabeza pone tecnología, como ya dijimos, y consumo discrecional, servicios que uno compra cuando se siente con más confianza o tiene más facilidad de crédito. Ambos sectores son muy sensibles a que el dinero sea barato. claro, tiene todo el sentido. Las tecnológicas reinvierten mucho, necesitan capital. Y para el consumo, pues muchas compras grandes, un coche, electrodomésticos, se financian. Tasas bajas ayudan. Justo eso. El análisis también señala bienes raíces y construcción. Históricamente, pues una bajada de tasas suele hacer más baratas las hipotecas. Y eso anima a comprar casa, ¿no? Claro, incentiva la compra y por lo tanto la actividad de construcción. Y mencionan un tercer grupo, materias primas o commodities. ¿Así? ¿Cómo cuáles? Sugieren que activos como el oro podrían beneficiarse si el dólar se debilita por el recorte de tasas. Parece que es un punto relevante para parte de la audiencia de esa fuente que invierte en metales. Interesante. ¿Y hay algún sector que pueda salir, digamos, no tan bien parado? Al menos al principio. Pues apuntan sobre todo al sector financiero, en particular la banca tradicional. ¿Por qué? Uno pensaría que si hay más crédito. Es que la lógica es un poco más compleja. Sí, un recorte puede estimular que la gente y las empresas pidan más préstamos, y eso es bueno para los bancos, pero también puede apretar sus márgenes de interés, o sea, la diferencia entre lo que ganan por prestar y lo que pagan por los depósitos. Ah, claro. Si las tasas que cobran bajan más rápido que las que pagan. Exacto. Sus beneficios pueden resentirse, al menos temporalmente. Entiendo. ¿Y qué pasa si vemos más a largo plazo para los sectores? Bueno, a largo plazo, si el recorte de tasas funciona, o sea, si estabiliza o impulsa la economía sin crear demasiada inflación. El escenario ideal para la Fed. El ideal, sí. La fuente sugiere que otros sectores podrían beneficiarse de forma más sostenida. Mencionan, por ejemplo, industria y manufactura. ¿Por qué esos?
pues se beneficiarían de costos de financiación más bajos para invertir en maquinaria, en fábricas y también de una mayor demanda general si la economía agarra ritmo. Ok, También nombran sectores como energía y salud. Su desempeño está más ligado al ciclo económico global, así que se beneficiarían indirectamente si el crecimiento mejora. muy bien. Entonces, resumiendo esa parte. La idea central es que un recorte de tasas busca abaratar el del dinero. Eso puede impulsar la inversión de las empresas, hacer más fácil que la gente pida prestado para consumir y potencialmente darle un empujón a la demanda en general, aunque con efectos distintos según el sector y si vemos a corto o largo plazo. Exactamente. Ahora, el análisis que estamos revisando no se queda solo en sectores. Se mete a identificar tipos específicos de empresas, ¿no? Por tamaño. Sí. Y explica que el impacto puede ser diferente si hablamos de gigantes, de medianas o de las más pequeñas. Para las megacaps, las de capitalización enorme, Las que todos conocemos. esas. El análisis sugiere que aunque suelen tener finanzas muy sólidas, tasas más bajas les facilitan todavía más conseguir dinero barato para proyectos grandes. ¿Cómo qué? Pues programas de recompra de acciones que suelen gustar al mercado o hacer adquisiciones estratégicas, financiar su expansión global. Piénsalas como grandes barcos que agradecen un mar más calmado. Buena analogía. ¿Y las medianas y pequeñas? Que a veces se dice que son más ágiles, pero también más frágiles. Exacto. El análisis describe a las mid-caps, las medianas, como especialmente sensibles a tasas bajas, ¿Por qué? porque muchas dependen más del crédito que las gigantes para crecer o pueden tener deudas que necesitan refinanciar. Un entorno de tasas bajas es oxígeno para ellas. Les permite invertir o mejorar sus finanzas más fácil. Justo, condiciones más favorables. Suena lógico. ¿Y para las más chiquitas, las small caps? Para las small caps, el análisis es todavía más directo. Dice que un recorte de tasas literalmente les abre el grifo del crédito. Ah, mira. Es que en entornos de tasas altas, estas empresas más pequeñas suelen ser las primeras que batallan para conseguir financiación. Claro. Así que una bajada de tasas puede ser un impulso muy significativo para ellas, para sus operaciones, su potencial de beneficios. Aunque bueno, también suelen tener más riesgo asociado, claro. Y el análisis apoyándose en esa herramienta de IA que decías, da ejemplos concretos, ¿no? Sí, para ilustrar estos puntos. ¿Nos puedes compartir algunos de los que destaca la fuente? Para que se entienda mejor, en megacaps, por ejemplo, mencionan a Apple. El razonamiento es que el crédito fácil no solo ayuda a la empresa, sino a los consumidores que compran sus productos caros, como los iPhones. Ah, mira, el lado del consumidor también. Exacto. Otro ejemplo, Microsoft, destacando sus inversiones fuertes en inteligencia artificial que necesitan financiación constante. Y también JP Morgan Chase, un banco. Sí, como un termómetro del sector financiero. Se beneficiaría si repunta la actividad de crédito porque la economía responde bien. Habría más, pero estos ilustran la lógica para las gigantes. Ok, muy claro. ¿Y para las mid-caps, las medianas, qué ejemplos daba el análisis? Hay uno interesante que ponía la fuente era Carvana, la plataforma online de venta de autos usados. Ah, sí. Su negocio está súper ligado a que la gente pueda financiar la compra de coches. Tasas bajas, pues viento a favor directo para ellos. Otro ejemplo era Fortinet, una empresa de ciberseguridad. Aquí la idea es que la inversión en seguridad digital sigue siendo prioritaria para las empresas y un entorno económico mejor podría impulsar ese gasto todavía más. Ok, tiene sentido. Y finalmente mencionaba a First Solar del sector de energías renovables. Su crecimiento, según la fuente, está ligado no solo a la transición energética, Sino a... sino también a la demanda creciente de energía de los data centers y la inteligencia artificial, proyectos que también se beneficien de financiación barata. Ah, qué interesante esa conexión con los data centers y la IA. ¿Y qué hay de las small caps? Esas hasta las que se les abriría el grifo. En las pequeñas, la fuente daba ejemplos como Lending Tree. Es una plataforma para comparar ofertas de préstamos personales y otros productos financieros. Claro, si bajan las tasas, más gente busca créditos. Esa es la expectativa, que reactive la demanda y les beneficie directamente. Otro caso era Revolve Group, una de comercio electrónico de moda. Decía el análisis que tenía buenos números y podría beneficiarse si la gente gasta más. Ok. Y un tercer ejemplo, Sunrun.
Se especializan en instalar y financiar sistemas solares para casas. Ahí la financiación es clave para que el cliente se decida. Gracias por los ejemplos. Ayudan mucho a visualizarlo. Sí, pero aquí es súper importante añadir un matiz que seguro la propia fuente reconocería, aunque use IA. A ver, ¿cuál? Que estas listas, estos ejemplos, son un punto de partida, son una ilustración de la idea general sobre las tasas, pero la realidad de cada empresa es increíblemente compleja. Claro, no es tan simple como bajan las tasas, compro esta acción. Para nada. Su éxito depende de 1000 factores más. Cómo la manejan, la competencia, si innovan, cambios en las reglas, el panorama económico general, que va mucho más allá de la tasa de la Fed. Son puntos de referencia, entonces, no recomendaciones directas. Exacto. Puntos de referencia, no una bola de cristal ni consejos de inversión ciegos. Absolutamente. Un punto clave. Ok, pues, vamos a la parte de los obstáculos. Ningún plan económico está libre de riesgos. ¿Cuáles identifica la fuente como los principales peligros aquí? El análisis que seguimos señala 3 riesgos principales que podrían, pues, echar a perder la fiesta del recorte de tasas. ¿El primero? ¿Cuál sería? El primero, y quizá el que más le preocupa a la Fed, es que la inflación resurja de forma inesperada. Que los recortes, en vez de solo ayudar, prendan la mecha de los precios. Exacto, que provoquen un recalentamiento. La fuente hasta menciona una advertencia de Paul Tudor Jones sobre este riesgo a 18 meses. Si eso pasa, La Fed tendría que dar reversa. claro, se vería forzada a dar un giro de 180 grados y volver a subir las tasas rápido. Y eso probablemente sería muy malo para los mercados. Un frenazo después de acelerar. Comprendido. El segundo riesgo clave. El segundo ya lo mencionamos como un factor que impulsa el recorte, las tensiones comerciales que en vez de calmarse se pongan peor. Eso. Si la bronca de los aranceles, por ejemplo, con China, escala. El impacto negativo en la confianza, en las cadenas de suministro, en el crecimiento global, podría ser tan fuerte que anule cualquier efecto bueno de las tasas un poquito más bajas. Sería como intentar llenar una cubeta agujereada. Ándale, buena imagen. Un factor externo que domine todo. Entienda. ¿Y el tercer riesgo? El tercero es más sutil, quizá, pero igual de importante, la desconfianza en el mensaje de la Fed. ¿Cómo es eso? Que el mercado interprete el recorte no como una medida prudente para apoyar la economía, sino como una señal de que la Fed está viendo problemas mucho más graves de lo que dice, casi como una medida de pánico. Ah, claro. Que la lectura sea negativa. Exacto. Si esa percepción se instala, podría generar más volatilidad e incertidumbre en lugar de la confianza que buscan, aunque la fuente dice que este riesgo de percepción suele ser más fuerte justo después del anuncio. Ok, 3 riesgos importantes a tener en cuenta. Entonces, una vez que pase la reunión, que tengamos la decisión y el comunicado, ¿en qué deberíamos fijarnos? ¿Qué seguir para ver si el escenario de la fuente se cumple o si alguno de estos riesgos se activa? El análisis sugiere poner atención a varios indicadores clave, en las semanas y meses que siguen. Primero, lo inmediato, analizar con lupa el comunicado del FOMC y la conferencia de prensa del presidente de la Fed. Buscar pistas en el lenguaje, ¿no? Exacto. Cualquier cambio, pistas sobre futuros recortes, cambios en sus proyecciones económicas, el diablo está en los detalles, dicen. Y después de las palabras, los números, los datos económicos, supongo. Justo, será crucial seguir de cerca los datos de empleo, nóminas, desempleo, para ver si esa debilidad que motivó el recorte se confirma o si el mercado laboral aguanta. Y la inflación, claro. Por supuesto, los datos de inflación, IPC, PCE, para ver si hay señales de recalentamiento. Y, ligado al segundo riesgo, vital monitorear cualquier noticia sobre tensiones geopolíticas y comerciales, especialmente lo de los aranceles con China. Y en el mercado mismo, ¿qué señales buscar ahí? El análisis recomienda observar los flujos sectoriales, o sea, a dónde se está yendo el dinero. Ajá. Está rotando hacia sectores cíclicos como industria, materiales, consumo discrecional y hacia las empresas más pequeñas, las small caps. Eso iría en línea con un escenario de confianza en el crecimiento. Ok, seguir la pista del dinero. Y, finalmente, un indicador clave que la fuente recalca mucho, la evolución del VIX, el índice de volatilidad, el índice del miedo. Ese mismo. Un VIX bajo y estable suele reflejar confianza.
Si de repente sube mucho, indica nerviosismo, incertidumbre, es un termómetro del sentimiento que hay que vigilar de cerca. Perfecto. Pues hagamos una recapitulación rápida de los puntos clave que sacamos de este análisis financiero de YouTube. Va. Hay una expectativa altísima en el mercado de un recorte de 25 puntos básicos por la Fed esta semana. Casi un hecho, según la fuente. Ajá. El mensaje, el tono que acompaña la decisión será igual o más importante que el recorte en sí. Fundamental. Los sectores que podrían beneficiarse más a corto plazo, según esta visión, son tecnología, consumo discrecional y bienes raíces. La banca podría tener presión en sus márgenes. Correcto. Vimos ejemplos concretos de empresas de distintos tamaños, mega, mid y small caps, que el análisis destaca como posibles beneficiadas, recordando siempre que son ilustraciones, no consejos. Importantísimo eso. Identificamos riesgos clave. Un rebote de la inflación, que escalen las tensiones comerciales o que el mercado no interprete bien las intenciones de la Fed. Es una excelente síntesis de la perspectiva que nos dio la fuente, y creo que es vital repetir esa idea. Las decisiones de la Fed son una herramienta poderosa, impactan mucho. Pero no son lo único. Exacto. Operan dentro de un ecosistema económico global supercomplejo, lleno de otras variables que también mueven los mercados y la economía real. Son una pieza importante, sí, pero no la única del rompecabezas. Exacto, Benny. Y eso nos lleva quizá a una reflexión final, algo para que quienes nos escuchan le sigan dando vueltas, yendo un poquito más allá de lo que cubrió la fuente directamente. A ver, Si de verdad entramos en un periodo sostenido de tasas más bajas más allá de la bolsa y los bonos, ¿cómo podría eso cambiar sutilmente pero a fondo los hábitos de consumo a largo plazo? ¿Incentivaría más la deuda personal? ¿Cambiaría cómo ahorramos? interesante pregunta. Y por otro lado, ¿qué impacto tendría en la inversión en áreas que necesitan mucho capital y tiempo? Como infraestructura verde, biotecnología, exploración espacial, cosas que quizá hoy no están en el centro de la discusión de tasas. Áreas de largo plazo. Y la pregunta del millón, ¿qué cisne negro, qué factor macro o geopolítico que hoy ni pelamos, podría aparecer y eclipsar por completo todo este debate sobre la Fed en los próximos meses? Esa es la pregunta siempre latente. Son preguntas abiertas, claro, para seguir explorando. Con esta reflexión, pues cerramos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Gracias. Y no olvides activar la campanita y dejar tus comentarios activos. Nos vemos a la próxima. Esto fue Nova Podcast. Hasta la próxima.